Y cambiamos por el momento de asunto para hablarles de un tema que hemos denunciado en más de una ocasión desde aquí, desde la linterna, y es esa política agresiva de colonialismo lingüístico que mantiene el gobierno catalán sobre Valencia. En este caso tenemos que hablarles de las subvenciones que la Generalidad catalana concede a distintas instituciones valencianas, eso sí, para que promocionen el catalán en esta comunidad. Las cifras, desde luego, no son pequeñas. En los últimos 3 años, el gobierno catalán ha destinado 4 millones de euros a implantar la lengua catalana en la comunidad valenciana. Cerca de 700 millones de pesetas. Vamos, no los levantamos aquí todas las semanas los que estamos juntos en la mesa. Estas subvenciones van a parar a una serie de entidades, organizaciones y empresas privadas con sede y actividad en la comunidad valenciana, pero eso sí, actuando como caballo de Troya del nacionalismo catalán. Entre ellas está Ediciones del País Valenciano, Acción Cultural del País Valenciano, la Fundación Casals Jaume I y la Institución Cívica y de Pensamiento Joan Fuste. Todas ellas están gestionadas además de manera más o menos directa por Eliseu Climent, un editor valenciano que mantiene una estrechísima relación con la Generalidad catalana desde la época en que Convergencia y Unión estaba en el gobierno. Distintos colectivos y asociaciones valencianas han denunciado este ataque que sufre la lengua valenciana y la promoción que se hace del catalán en su comunidad. Y, por ejemplo, si van ustedes a la página web valenciafreedom.com, pueden encontrarse con distintas campañas cuya finalidad es defender las señas de identidad de los valencianos frente a lo que consideran, a nuestro juicio con bastante justicia, una muestra de expansión colonialista por parte de los nacionalistas catalanes. La mar blavosa i al cim de la muntanya la voluntat del poble nos ha posat un niu. De front a l'aire lliure el nostre pis s'ensambla i al verd del sol que abraça nostre cor avui reviu.